Bienvenidos a todos, Luciano. Bienvenidos. Comenzamos, damos por comenzado, por iniciado el... Entonces, esta es la entrevista al doctor Michael Conforti. Primero informo sobre los derechos. Los derechos sobre este video y su contenido pertenecen a la Fundación de Psicología Analítica Junguiana, con personalidad jurídica 350/14, y al Assisi Institute. La utilización de este video responde al objetivo de promocionar de manera gratuita y libre los contenidos de la psicología analítica, así como de los temas relacionados que se plantean en la misma. Los representantes legales de las instituciones que participan de este proyecto, si desearan utilizar este video y su contenido para proyectos privados con remuneración de cualquier tipo, deberían pedir permiso a cualquiera de las dos instituciones y a las personas que participan de la presente grabación. Ahora sí, a continuación me presento. Mi nombre es Luciano Jeremías Torres, soy licenciado en Psicología y especialista en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Estudios Comparados en Literatura, Arte y Pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra, y actualmente realizo mi trayecto doctoral en Psicología por la Universidad de Barcelona. Soy miembro titular de la Fundación de Psicología Analítica Junguiana de Córdoba y cumplo con el rol como secretario de Relaciones Internacionales de dicha fundación. Hoy entrevistaré al doctor Michael Conforti, director del Instituto Assisi. Nuevamente, esta entrevista forma parte de uno de los proyectos que personalmente llevo a cabo para la difusión de la psicología analítica de manera gratuita e intentando crear conexiones entre las instituciones y también entre los analistas de instituciones y los independientes de manera horizontal, como también de manera vertical para ayudar a que las generaciones con más experiencia puedan transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Vamos a presentar al doctor Conforti entonces. El doctor Conforti es analista junguiano por el Instituto Carl Gustav Jung de Nueva York. Posee un PhD, un doctorado en filosofía con énfasis en psicoanálisis, un máster en artes, un bachelor en artes y un título como asociado en arte. El doctor Conforti recibió una formación como analista junguiano de 8 años para obtener su certificación. A lo largo de su carrera ha hecho supervisión con el doctor Robert Lange dentro del psicoanálisis clásico. Se formó también como terapeuta familiar con el doctor Peter Lecker. También posee formación en psicodrama y terapia grupal en el Moreno Institute con el propio doctor Moreno. Y el doctor Michael Conforti trabaja como analista junguiano desde 1977 hasta la actualidad, con pacientes privados, analistas en formación, etc., como también la realización de supervisión de casos clínicos. Desde 1989 es el fundador y director del Assisi Institute, que en breve hablaremos sobre qué relación posee con todo esto que vamos a ver hoy, con su vida y con Italia y con un montón de cosas más. Continuando con la vasta experiencia del doctor Conforti, es posible enumerar su pertenencia como miembro facultativo del programa doctoral en Psicología Clínica, es miembro facultativo del Instituto Carl Gustav Jung de Nueva York, también el de Boston, es miembro de la Universidad de Antioquia en el programa de máster, y en un montón de cosas más, que es extremadamente largo, es más largo que el libro rojo, creo, que el currículum de Michael. Así que el resto del currículum lo iremos desarrollando a partir de las preguntas que, como siempre, vamos a empezar con un breve recorrido por la historia personal del doctor Conforti para ver cómo conoció, cuál es la relación del mismo con la psicología analítica, ya que es muy importante cómo influye las historias personales, ¿no?, en la relación con la psicología, con la elección específicamente de este tipo de psicología analítica. So, bueno. Michael, one of the things that Luciano said is that your curriculum vitae is longer than the red book. So that what he's going to do is really ask you about your early life and what has brought you to analytical psychology. Comico, no? Commedia, he's a comedian. And also your life, your interests, what brought you, of course, Italy. Y para que sepan ustedes, como colega, yo le voy a estar traduciendo al doctor Conforti, porque así trabajamos nosotros muy frecuentemente. Así que, so, Michael, the question before you is, because people want to get to know, how did you in your personal life, how did you get here from there? You know, I grew up in a very strong cultural family, as you well know, Silvia, 100% Italiano. And there were two parts, you know, one part was Neapolitan, the other part was Sicilian. And from a child, I remember hearing the different sounds of the dialect.
And, you know, as a kid, you know, you knew what the words meant, but you didn't know why they were different. The words were magical to me. You know, I think I shared with you the story. Che bello ragazzo. Che bello picciuriddu. And something about it just went into my heart. And I said, there's some mystery, there's some story here. So already I was oriented to, there's another world. That's the thing. Not only, you know, growing up in America, but hearing Italian, but then hearing this other language, this other dialect, an awareness that there's another world that was affecting me in some ways, and I was living in. Yo crecí en una familia cultural muy, pero muy fuerte. O sea, no solamente napolitana, pero siciliana. Una cultura 100% italiana. Y lo que me di cuenta creciendo es que habían diferentes en dialectos. Así que, por ejemplo, los napolitanos decían, che bella ragazza, y ya escuchan cómo suena eso. Pero los sicilianos, che bello ragà, picciudino. Picciuriddu, picciuriddu. Pichuriddu. Pichuriddu, para mí parece un pajarito, pero no lo es, ¿no? Entonces se dio cuenta, Michael, que había en estas palabras diferentes que tenían el mismo significado, había algo de mágico, de misterioso que apuntaba a otro mundo, al más allá, a un misterio, ¿verdad?, que se presenta, que se puede entender, comprender y quizás agarrar, atrapar un poquito. Okay. And I spent a lot of time with my grandparents, you know, part of my story, why I've had always, you know, whether the two dialects, Italy, America, science, and Jung, it was interesting, Sylvia, because you may not know, but my mother had to go back to work when she was 6 months of age. And I was left, they put me and my father's family to be there every day for 2 years, you know, from like 7 in the morning until 5 at night. And, you know, I was seeped in the culture, seeped in the language, seeped in the aromas and the traditions and the foods, until one day I said to ask my mom, "Perché ciò due, mamma?" She said, "Non ancora." No más, no más, sí. Finito oggi. You know, but I realized it was always the two families, the two languages, the two houses, and you know, and I think in many ways it did set up a kind of a precedent for me to be always, you know, walking across bridges between these two things. Wow, sí, precioso. Así que a la edad de los 6 meses, la mamá tuvo que ir a trabajar y lo tuvo que dejar con los abuelos. Y él completamente en la familia de los abuelos, las comidas, los olores, ¿verdad? Cómo cantaban, así que una cosa impresionante de saber dónde uno está, ¿verdad? Y también para dar visión a por qué siempre dos, ¿verdad? Porque Michael siempre también las ciencias y Jung, lo místico. También Freud y Jung. También Robert Lange y Johann Kaufmann, ¿verdad? Siempre dos cosas que era siempre como un, ¿cómo se dice? Un puente, ¿verdad? Y esto es lo que pasó. Después de 2 años, que la mamá lo dejaba a las 9 de la mañana porque enseñaba, y a las 5 de la tarde lo venía a buscar. Hasta que a la edad de 2 años, Michael le preguntó a su mamá, y mamá, ¿por qué tengo 2 mamás? Y ahí se acabó ese baile. La mamá dijo, no, no más, la única madre soy yo. Pero para dar resuelto a por qué Michael siempre está puente entre 2 mundos. And the other big shape was when I was older. I went to college. I went to City University in New York for the first 2 years. And you know some of the stories, Sylvia, that I worked at a place for severely disabled children. I volunteered, I mean, as part of my internship. And these kids were, oh my God, they could be 40 years old and they sit and they rock all day long. They stare in the corners. And I remember 2 experiences really shaped my life. One was I was this, I want to say boy, he was 40 years old, a little Mexican boy, couldn't talk, couldn't read, could barely walk. And I was looking, it was one of those days of this incredible sunsets. And I'm looking at it, I just feel, oh my God, this is beautiful. And I wondered, what does he see? Does he experience anything? And this thought came into me that had nothing to do with my thinking and the way I lived in the world. You know, I never cared about science and math. I didn't understand it. I had no feeling, you know.
Anyway, I had this strange thing of, okay, what's he thinking and feeling and seeing? Imagine, here was a bizarre thought for me at that moment. Bizarre because it didn't fit the context of my life. Imagine if we could create some instrument that could translate his brain waves into words. Right? And I said, you know, and I found out years later, I believe Texas Instrument did create some. I mean, I'm going back, so I was what, 18, so 18, 28, 38, 48, 50, 68, oh maron, 50 years ago, Luciano, 50 years ago. And they have now created some instruments like this, but I thought, imagine we could find a way to access. The other one was this other little boy that would sit for 8, 10 hours a day, rocking and just sitting in a corner until lunchtime. Remember the little boy who would be king? And, you know, you think this poor kid, he'll never make it out of this place. I mean, he was a beautiful little boy. The other boy is more disfigured and misshapen. And as soon as they said, okay, lunch, they blew the whistle, and they opened the doors, summertime, to go outdoors. And he ran like excuse my language, like a regular, normal little boy. He ran to the flower garden and he picked flowers. And he took the flowers and he made a caron. He made what's the word in English? A crown of flowers. And I, you know what? And at that moment I said, something happened to him at that moment. He was literally transformed for those 10 minutes into a regular little boy that could run and play and sing and be happy. And you know, I didn't know anything about Jung and symbols. I didn't know anything about it. It didn't matter. But I knew something, when he entered that place and put that on his head, something happened. He was transformed into something. So I think at those two experiences, the realm of translation came up with the thing to try to understand what people are really experiencing. And the other one was the power, the absolute power to be transformed by something. And I think, you know, I look at my career now, I mean, those two pieces, as well as my grandparents, especially my Sicilian grandparents, these are the major things I think really have shaped my life and how I live and how I work and what I care about. Así que Michael tuvo dos experiencias muy formativas a la edad de 18 años, porque él estaba de voluntario, estaba yendo a la escuela, a la Universidad de New York, City University, y también como voluntario en un programa, en un hospital para niños, bueno, niños o personas severamente deshabilitados. Y no trabajaba de voluntario y tuvo estas dos experiencias formativas de cómo desarrolló su trabajo. Así que, estando en este hospital, un día, alrededor de la caída del sol, Michael fue afuera y vio a un hombre muy desfigurado, pobrecito, ¿verdad? Que ni edad, no podía casi ni caminar, ni hablar, nada, pero muy deshabilitado. Y sentado ahí en el sol, en la caída del sol, y a Michael le vino este pensamiento del nada, más o menos, ¿verdad? Porque fue uno de esos momentos, digamos, que uno está tocado por el self, ¿verdad? Que no saben el por qué ni nada, y se dio cuenta y Michael se preguntó, ¿pero qué estará pensando? ¿Cómo estará experimentando este chico este momento? Y se le vino a la mente esta idea que si hubiese un instrumento que pudiese medir o traducir, más vale que nada, traducir la experiencia interna de una persona que no tenía manera de sacarlo para afuera, fue la primera vez que le agarra esto de traducir, ¿verdad? De poder tomar la experiencia interna a la cual uno no tiene acceso consciente y poder traducirla. Y la otra experiencia muy, pero muy conmoviente fue la siguiente, y esto es que había otro niño, este de verdad era un niño quizás de 8 años, around 8 years old, something like that. Sí. 8 años, pero precioso, ¿verdad? No se veía que estaba deshabilitado, no había ninguna distorsión. Y él todos los días, ¿verdad? Cuando era la hora del almuerzo y tocaban el pito, porque así les decían que iban a comer, a almorzar, lo que vio Michael fue una transformación en este chico,
¿verdad? Porque era como si fuese el niño que quisiera ser rey. Una transformación porque tocan el pito y de repente esta criatura que siempre calladita empieza y corre como un niño normal, digamos, no deshabilitado, ¿verdad? Y corre y se va al jardín de las flores. Y agarra las flores y se hace una corona y se la pone en la cabeza, ¿verdad? Alrededor en la cabeza, con el sol. Y por esos 10 minutos, esta criatura, ¿verdad? Esta criatura de Dios entró en un campo, en una experiencia transformativa y transformacional, ¿verdad? Que aunque no pudiese hablar o explicarse, lo que entendió Michael es que hay un mundo, hay un poder tan grande que nos lleva adentro de una experiencia y tiene el poder de transformar. Así que hay algo, ¿verdad?, que tiene el poder de agarrarnos y transformarlos. Thank you. Thank you for the question. They're great to begin this. And they bring back a lot of wonderful memories. Así que Michael agradece estas preguntas porque traen muchas memorias como nosotros experimentamos en la otra entrevista, ¿sí? Ok, Luciano. Ok. ¿Querés que pasemos ahora a la segunda etapa, que sería como la unión, digamos, entre estas experiencias de vida que tuvo y cuándo conoció, digamos, a la psicología junguiana? Okay. So the next stage of the questions is, how did you get to the Jungian world? Okay. It's two major pieces. One, again, back to City University. I took my class in psychology, I think personality theory, and the teacher mentioned two words. Some of you've heard some of this over because they talked the other day. He mentioned the word alchemy and anima, and I had no idea what he meant because we weren't even really studying Jung. Basic personality theory. We just began Jung, and he mentioned these two words, anima and alchemy, and I guess language has always affected me. Certain words, they just kind of, they shake me up, and I say, my God, that word is a key to a door to a world that deve entrare aquí sto mondo, un mondo ricco. Ho entrato questo con queste parole. So yeah, I entered, and I knew they would be important. I knew they would be important. Then I went to, I finished there, and I didn't know what to do with it. So then I began the third and fourth year of college, and we had to take a non-residential semester somewhere with full credit. You go anywhere in the world to study. And I'm going to go to the Jung Institute in Zurich. And at this time, this is pretty a really wild part of the story. I started having dreamed of an analyst I didn't know anything about, Arno Mindell. You don't know this, right? He's a grande sorpresa, no? I dreamt of this analyst, Arno Mindell. I didn't know anything about it. Maybe I read one article somewhere. Anyway, I had dreams of him, and I didn't know much about his life. And anyway, so I'm reading things, I'm having these dreams, and I said, I'm going to go to Zurich. I'm 19 years old. And, as per my style, I didn't read the fine print on the application. I thought I was applying to become an analyst. So I go there with a buddy of mine, and we go there, and I go to the Institute, and I sent my money over, and they said, and Jung's niece was there, Frau Baumann-Jung at the time. I'm going back, I was 19 years old, still about 50 years back. And I said, you're Conforti. I said, well, yeah. She said, vai, tu sei troppo giovane. Si può cominciare questo processo quando ha 27 anni, almeno 27 anni. Tu sei troppo giovane. You're joven. So anyway, she said, go take the Jung tour. Get on the Jung, go to the tower, whatever you want to do. But it was already set in stone. Yeah. It was set in stone. And so I come home about 3 weeks later. And so I then go visit the Jung Institute in New York. And again, you talk about these bizarre things that happen.
I go there and meet the woman that's a librarian, and I tell her, you know, she said, nice to meet you. And she was wonderful. She was like the grand dame of the Young Institute. Her name is Doris Albrecht. And we meet, and I said, oh, thank you for the wonderful, warm, you know, reception. I go see the library, the bookstore, and she says, ci vediamo in settimana. Oh. Ma come? Ci vediamo. Non vedremo, vediamo. Well, I'll see you when you are older. When you're 26, maybe 26 or 27. I'll see you then. I said, okay. Okay, whatever. At 26 years old, what happens? I began the Institute. 26 or 27, I don't remember right now. I was 26 or 27, I began New York. And she said, I was reading. Sto aspettando. Sto aspettando, Michele. Sto aspettando per te. Yeah. Ho ascoltato questa conversazione, forse tanti anni fa. Yeah. I was waiting for you all this time to come here. And I mean, it sounds arrogant and inflated. I'm not meant, I'm just giving you these formative kind of strange things that came into my life that set this whole thing in motion. And I began, and I had been reading, you know, through college and all that stuff. And I loved it. I just loved it. I loved it. And I felt, I knew it was there. I came home. I was home. I began in New York when Whitman. Michael, let me catch people up. That's okay. That's okay. No. Como ven, también lo dejo porque quiero que ustedes vean cómo, ¿verdad? Él desarrolla y está en ese mundo. Así que siguiendo de lo que pasó en la experiencia, cuando todavía estaba en la Universidad City University y estudiando la psicología y sobre todo las teorías, ¿verdad?, más básicas del desarrollo de la personalidad y todo eso, ¿verdad? Nada con Jung, pero un profesor de él de repente usó dos palabras que Michael no había escuchado. Una fue alquimia y la otra ánima. Y algo pasó, ¿verdad? Uno escucha unas palabras y tienen un poder y no se sabe por qué. Y ahí empezamos a correr para ver cuál es el porqué de estas dos palabras, ¿verdad? Porque las palabras acerca de Michael y con muchos de nosotros son las llaves. Una palabra vas a buscar el significado y te abre otro mundo. Y eso fue una cosa siempre, siempre, siempre con Michael que lo atraía muy, muy importante esto de seguir qué es la alquimia y el ánima y también el poder de una palabra, de una imagen para abrir la puerta a otro mundo. Y lo que pasó que también tiene un poder tremendo en el desarrollo de Michael como analista junguiano es que a la edad de los 19 años más o menos en la Universidad de City University tenían que ir y tomar una residencia en otra universidad, no importa dónde sea. ¿Okay? Pero no justamente ahí en New York. Y a Michael se le ocurrió, ¿de qué? De ir a Zúrich, del nada, ¿verdad? Entonces, no sé, se le ocurrió y de repente empieza a soñar con Arnold Mandel, que no había conocido, quizás había leído un artículo, y soñando de Mandel se dio cuenta de que tenía que ir a Zúrich. 19 años se va a presentar. Entonces, con un amigo de él, hacen las valijas, él manda el dinero y va a la puerta en Zúrich, ¿verdad? Y dice, adentro, 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 ¿verdad? Y sale la sobrina de Jung, que se llama Bauman Jung, ¿verdad? La gran dama ahí, ¿verdad? Y ella le dice, sí, ¿sos Conforti? Y él dice, sí, Conforti, ¿verdad? Y ella le dice, sos muy joven, sos demasiado joven. Nosotros te vemos en 7 años, tenés por lo menos 7 años. Y bueno, le dice, anda, toma el tour, ¿verdad? Anda a buscar, mira, la torre, la librería y todo, y él con la carita así, ¿verdad? Porque ya estaba listo para ser analista. Y tuvo que volver. Y cuando fue 3 semanas de vuelta, se fue a New York al instituto, quizás esperando de que lo dejaran entrar ahí en New York, si en Zurich no, también en la puerta del instituto, y ahí salió la señora,
la que tenía la biblioteca, ¿verdad? Y la gran dama Doris Albright, y ella le dice, ay, mira, muchísimas gracias por tu interés, pero nosotros te vemos en 7 años. Yo te espero. Yo te espero. Y a los 7 años, ahí llegó Michael y ella le dice, te estuve esperando. Okay. Wow. And thus began the next part of the journey. And, you know, to fast forward, when they began to really look at the, you know, what were these dreams years back of Arnold Mandel, you know what the story was? He wrote in one of his books, he wrote the story about when he applied to the Young Institute. He's a young analyst now, an older man. Anyway, so look, you know, I've been looking at the confluence of the spiritual and materia, Guarada. Okay, his work when he applied to Jung in the Institute, Jung said to him in a dream, right, Sophie? He said, "Your job, Arnold Mandel, your work in life is to bring together the physics and Jungian psychology." Wow. It's like, oh my God, you know, I was following in some path that was clearly prefigured. Of all the figures, you know, all the figures that could come to me in a dream. I didn't know about the science. I don't know who, you know, I was a kid, right? I was 19, 18 years old. And look at my life today, you know, how many years, the first 11 years of the Assisi was only about the sciences in Jung, from physicists, dynamical system theorists, biologists, mathematicians. And it was all about la confluencia de espíritu y materia. Entonces, es lindo, it's really nice to go back, isn't it? Es lindo ver los hilitos de la vida. Entonces, cuando Michael después mira de por qué Arnold Mandel se dio cuenta de que cuando Mandel había también aplicado para el Instituto de Jung, él había escrito sobre la ciencia y la psicología de Jung. Y esas son las dos materias que Michael elabora sobre la confluencia de la materia y el espíritu. Entonces, de todas las figuras en el mundo junguiano que él podía haber soñado, Mandel fue el único, ¿verdad?, que de el inicio trató de los dos temas, la ciencia y Jung. Y también lo que pasa es que ya Michael entró en un mundo prefigurado, porque los primeros 11 años del instituto, los únicos que estaban invitados a participar en las conferencias de Assisi en Italia eran los grandes científicos, ¿verdad? Biólogos, fisicistas, la gente de la matemática, ¿verdad? Pero todas ponencias en estos campos de las ciencias comprobables y también con el espíritu. Il campo è stato preformato. È ovvio adesso, il campo è stato preformato. Así que el cambio ya está preformado. Y ese es el gran trabajo de Michael sobre los campos, ¿verdad?, y la materia. Así que su vida, el destino, digamos, your destiny, ¿verdad?, era en este campo que ya está prefigurado, preformado, y él ahí, a través de los sueños y de estas intuiciones fuera de el reconocimiento. And then when I got to the Institute, many of the greats were still there. You know, Edinger was just leaving, so I never had classes with Edinger. But I remember overhearing some of his classes. Oh my God, like very powerful. And then Edward Christopher Whitmont was still there with the Symbolic Quest. And Yulanov, who I still adore, she's still alive. She gave a talk for us recently, translated to Spanish and Russian. She's one of the most brilliant and gifted Jungians of all time, in my opinion. Sylvia Pereira. So it was still the old world that was there. And, you know, I've always taken to the old world. And, you know, I would, if they were there today, I would do it again today. It was one of the greatest gifts. And, you know, I never resented one moment of it. And I commuted. I traveled 8 hours each way, you know, to be there. I would sleep overnight. It was exhausting. But you know what? I knew I was where I needed. It was never a doubt in my mind. People say, oh my God, I don't want it. Shouldn't be here. About their experiences. What are you, nuts, man? This is incredible. But for me,
O tu destino, è ovvio, aquí está bien. Así que Michael se está acordando que cuando fue a la edad de 26, 27 años, ya en el instituto todavía estaba el mundo antiguo, ¿verdad? Los antecedentes nuestros, Edinger, que nunca tomó una clase con él, pero escuchaba las clases, que estaba Whitman, ¿verdad? Con la búsqueda simbólica, que estaba Anne Ulenoff, que todavía está viva y recién dio una charla en agosto para nosotros. Una de las más ponencias para Michael que hay en el mundo junguiano, y era uno de esos regalos, ¿verdad?, del self, digamos, porque Michael viajaba, donde vivía, tenía que tomar el tren de, where were you living, in Brattleboro? No, to take the train. You were in Brattleboro already. Wow, estaba en Vermont, ¿verdad? Y para ir al instituto en Nueva York eran 4 horas de tren ida y 4 horas de tren, ¿verdad? De vuelta, y el día siguiente igualmente. On the train at 1 in the morning in the dead of winter, 1 in the morning for 8-hour ride. Mucha energía, Michael, ¿verdad? Pero manejado, ¿verdad? Por esta necesidad de estar ahí, porque Michael también, él en el mundo antiguo, ¿verdad? So, the other major part is during that time period when you had the evening when we all met faculty for the first time, right? Yoram Kaufman came up to me and he said, I didn't know who he was. He said, nice to meet you, Michael. Very formal. You know, he's Israeli, but he spoke with a British accent because I guess that's the training he had. Michael, before it's nice to meet you, I'm Dr. Yoram Kaufman. Okay. And that meeting was, what can I say, the beginning of what ended up being a 25-year relationship with perhaps the most important person in my life. And I'll tell a little bit of the story if Luciano would like that. Okay, yeah. Así que cuando fueron, y fue la primera noche, ¿verdad?, que se reunían todos los estudiantes con la facultad, vino un hombre y se le presentó a Michael y dice, bueno, Yoram, para que sepan, era un fisicista israelí, pero entrenado en Inglaterra, ¿verdad? Así que tenía un acento inglés, no americano, inglés, y le dice a Michael, ¿sabes?, con esa soberbia inglesa, muy, muy cordial de conocerte. Y ese encuentro con Yoram fue uno de los más formativos encuentros en la vida de Michael, porque con Yoram Kaufman tuvo una relación de desarrollo, de amor y de cariño por más de 25 años. Así que Michael les va a contar un poquito de Yoram, porque para Michael Yoram fue la relación más formativa de su vida. At this time, Jungian psychology, again, I'm going back 40 years, right, was beginning to go through the changes where Jung and von Franz and the greats, Esther Harding actually founded the Jung Institute in New York, I believe. She was one of the pioneering women. There was still looking at archetypal dynamics, but the shift was beginning of going more personal and maybe minimizing a little bit more of the objective. Kaufman, when we took the first class with him, it was one of the most powerful experiences of my life where he worked with a dream and without any associations from the dreamer, without any information about the case, he said what was going on in the case without having any information by looking at the dream. And I said, oh my God. It's like, imagine looking at a medical patient and looking at them, maybe touching whatever, and say, you have a problem, you issue with this, and it turned out to be 100% accurate. And I said, what happened? You know, what just happened? And then, you know, and interesting, even though he's a scientist, he didn't explain. That was a strange part of it. You think as a scientist, he would really explain how he did what he did. He didn't do it. But what he did say was, if you work with the image is telling a story. There's something objective in a story. A hotel, while there are many, many things about a hotel, it's temporary. Going to bed at night, it's going to a very private place, even though you may share it with one person, you know, whatever your particular proclivities are, it's still a private place. So you dream of a bedroom, you dream of a hotel, and
You dream of a marriage, you dream of a divorce. And it was interesting because the community was very much split. And that people would say, well, no, it's all arrogance, it's all inflation, what Catherine was doing. And when you saw the accuracy, I'll tell the one story that you know, Sylvia. He told of a case he worked on where a patient came to him who dreamt formica urine, Yeah. of a man who went camping with his family. And the man, as men like to do, they when they have to urinate, they go out by a tree and they urinate by a tree. And he urinated by, and then he came back 5 minutes later and there were hundreds, if not hundreds and hundreds of ants around in the urine. And Yoram said from the dream, he said to the man, sir, I think you have a severe case of diabetes. And where did you get this from? And he said, well, in the British way, why would ants be by urine? For one reason, the sugar in the urine. Okay. And I said, that moment, I said, oh my God, this is where posso costruire mia casa qua. Brillante. And no one was, I mean, other people were very gifted too in their own way, but I hadn't met anyone that worked with the image that profoundly and that degree of accuracy that we saw in our own cases as students that we presented. And it's as though he was in the room with the case and he heard the whole history, and he never wanted to hear the case, the dynamics, the patient's history. So when he began with the case of the, lose my English today, I said, oh my God, this is absolutely profound. And he probably saved the guy's life by that because the man didn't know he was diabetic. Así que cuando Michael entró en el Instituto de Jung hace 40 años, ¿verdad? Era justamente ese momento que estaba cambiando, ver la transición de el mundo clásico junguiano de Van Franz, de Esther Harding, que fue la fundadora, me parece, del Instituto de Nueva York, ¿verdad? Y también alejándose de las dinámicas arquetipales a llegar a una posición más subjetiva, más personal, más minimizando, ¿verdad?, lo objetivo. Ese cambio que tomó, ¿verdad?, hace 40 años el mundo junguiano. Y lo que pasó es que Michael llegó a la clase de Yoram y tuvo una experiencia pero increíble, porque Yoram, fisicista, científico, que nunca explicaba cómo, presentó un sueño, ¿verdad?, de un estudiante que lo dejó plasmado, porque sin saber nada del sueño, del caso, perdón, de los datos de este paciente, Yoram Kaufman, a través de ver lo objetivo que estaba presentando el sueño a través de las imágenes, lo captó enseguidita. Y había gente que decía que Yoram era arrogante, inflación tremenda, ¿verdad? Pero él, cada vez que los estudiantes presentaban un caso o un sueño o algo, Yoram ya sabía cuál era el cuento, porque cada imagen tiene un cuento objetivo que no tiene que ver con lo personal. Así que, por ejemplo, soñás de un hotel y tenemos que ver cuál es lo dominante de un hotel. Uno puede decir muchas cosas del hotel, ¿verdad? Pero lo más importante es que es temporario. Mucha gente, casi nadie vive en los hoteles, ¿verdad? Así que cual sea la situación, es temporaria. O sea, soñas de un casamiento, de un divorcio, es una imagen que te dice hay cosas que se están uniendo, hay cosas que se están separando, ¿verdad? O soñas que vas a la cama a la noche y es entrar en un ambiente privado, quizás con otra persona, pero lo que está pasando, el tema, está pasando en un ambiente, ¿verdad?, íntimo de la persona y privado. Así que lo que hizo Yoram, más que nada, es le enseñó a Michael, la impresión que le dio a Michael es que hay un mundo objetivo que se puede entender, descifrar, traducir. Así que presentó este sueño que fue como, digamos, si Michael hubiese necesitado otro empujón para decir, aquí construyo mi casa, fue este sueño. Yoram presentó el sueño de un paciente de él que vino y le dijo,
soñé lo siguiente. Yo estaba campeando con mi familia y tuve la necesidad de orinar, así que fui afuera para que nadie me viera y había un árbol y ahí oriné. Y volví a los 5 minutos y vi que había cienes y cienes y cienes de hormigas. Y ahí terminó el sueño. Y Joram le dice al paciente, no, vos hoy mismo vas al doctor, porque tenés un caso muy severo de diabetes. Y Michael dijo, wow, ¿cómo llegó a esto? ¿Qué? ¿Verdad? Y como Joram nunca explicaba nada, ¿verdad? Dijo, mira, ¿cuál es lo más objetivo? ¿Por qué estarían las hormigas ahí en el orín? ¿Qué es lo que tiene el orín? Azúcar. Y porque había cienes y cienes de hormigas, no muchísimas, es que el caso era muy severo y Joram le salvó la vida a este hombre. Así que Michael dice, aquí es donde construyo mi casa, mi hogar. Thank you. Ok. Iba a hacer otras preguntas, pero la verdad es que podemos continuar con esta historia, ¿no? Porque ¿qué pasa después? Nos preguntamos todos, después de este periodo, digamos, en donde se forma con él, ¿qué es lo siguiente? ¿Vuelve a Estados Unidos? ¿Ahí continúa su formación? ¿O qué es lo que sucede? So instead of going to other questions, Luciano says we're all at the edge of our seats saying, okay, what's next? What happened next? Where did you go? What did you do? Who did you meet? Tu sei pronto per la prossima parte di questa storia? Sí, sicuro. Okay, thank you. After about 3 years at the Institute, I found myself wanting more clinical training. And I mean, I was getting wonderful training with archetypal, Neumann, developmental, the work on dreams. But I began this work very young, and I was getting hungry. And I said to Urim, God, it's all coming back to me. I said, there's something that happened between patient and therapist. It's really powerful. That's not been talked about. And I said, for instance, in the class we had with Urim, say there were 5 of us students, including me, right? One student would always talk about being transient, being like a gypsy. Another one would always be talking about anger problems. All of his patients were about anger. The other one, all about arrogance. And I said, Urim, we're all talking about ourselves. So this is Conforti's issue. This is Louis's issue. This is Mary's issue. And I said, what is going on? Are we just projecting our stuff onto the patient, or is there some confluenza? Okay. And he said, Michael, you have to meet Dr. Robert Langs. This is the próxima parte de la historia. Ahora viene la próxima parte de la historia. No se olviden de que Michael siempre entre dos madres, ¿verdad? Entre dos mundos. Entonces, un día le va y está hablando con Jon Kaufman y le dice, pero mira, yo no entiendo, hay algo que está pasando entre el paciente y el analista que no entiendo, porque fíjate que Luis siempre habla de sus pacientes que tienen problemas, que viven como gitanos, ¿verdad? Y el otro siempre está hablando que los pacientes de él tienen un tema con la rabia, y el otro con otro tema, María con otro tema, y dice, hay algo que está pasando. Nosotros estamos hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Así que estamos proyectando nuestros temas sobre los pacientes o qué pasa. Entonces, Yoram, well, that's a new one, Yoram Kaufman. Yoram le dice, y voy a yo también dar vuelta a la página, le dice, vos tenés que conocer al doctor Robert Langs. Marón. Ay, Dios mío. Robert Langs was from Brooklyn, Jewish, Mensa Club, absolutely brilliant, author of probably 50 to 70 to 80 books, hundreds of articles. And Yoram said you have to meet him because he is the one person in the world really studying these interactive dynamics between patients. So I called him up.
And I called him up, I guess in the evening, he was expecting to leave a message. And he answered the phone and said, hello, Dr. Lang. Said, Dr. Lang, this is Michael Conforti from the Jung Institute. I'm a student there, and I'd like to talk to you about supervision. He said, you don't want to work with me. I said, well, why not? He said, well, Jungians don't know anything. And Freudians don't know anything either. The humanitarians don't know nothing. None of them know anything about anything. And I say, and I could hear he's watching a hockey game. I don't know why he picked up his phone. It was nuts. So I hear him watch a hockey game in the background. And he said, you don't want to work with me because, you don't want this stuff. I said, you want to give me, can I at least meet you? He said, no one wants to meet me. This is nuts. Oh my God, I go, pugilistica, no, and I said, can I please just meet you? He said, well, okay, fine. If you want to meet, fine. But bring something. Bring a dream, whatever. I don't care. Bring something because you're not going to understand any of it anyway. I said, oh, okay. So I meet him in this dingy office on the Upper East Side of Manhattan, painted this hospital green. Okay. He said, nice to meet you. I said, I really don't know what you're doing here. He said to me, I said, okay, I don't either. He said, you bring anything? I'm thinking, well, a hug would be nice. A little warmth would be nice. It's like the Jacques Brel song, let me put this away. It's like this. And what do you got? You got something? New York, right? Brooklyn. Absolutely brilliant. A medical doctor, psychiatrist, one of the leading psychoanalysts in the world, the author of hundreds of. And he said, you got something? I say, well, actually, I do have something. So, well, let me see. I said, a patient had this fantasy the other day that she told me about, where she was driving a car and she saw God pulling trees out by the roots. He said, that's the fantasy of the dream. I said, yeah, fantasy of dream. He said, you know what I mean? He said, no. He said, well, you wouldn't anyway. Okay, just maybe tell that, but it'd be a nice way to lead into the next part of it. Yeah, okay. Entonces, Michael va y hace contacto con Robert Langs. Y lo que tienen que saber de Robert Langs es uno que nació y vivió en Brooklyn, era judío, así que Brooklyn es como un país punto y aparte en todo Nueva York, porque tiene su atmósfera, su cultura. Sono nato un brooklynino, sono nato là. Sí. Y Michael también nació en Brooklyn, así que lo conoce pero muy bien. Y tiene una cierta actitud. Y Robert Langs, una persona brillantísima, genio, miembro de Mensa, no sé si también en español se dice Mensa, sí, pero un hombre increíble, escribió casi 80 libros, artículos, pero una ponencia imponente. Y experto en interacciones dinámicas, ¿verdad? Y hacía supervisión. Entonces Michael una noche lo llama por teléfono anoche esperando dejar un mensaje, pero no contesta y dice, Dr. Langs. Y Michael le dice, yo soy estudiante en el Instituto de Jung y quisiera tener una cita con usted. Y Robert le dice, no, usted no quiere venir. No quiere trabajar conmigo. ¿Sabes por qué? Porque los junguianos no saben nada. Los freudianos saben menos. Los humanistas, nadie sabe nada y además no vas a querer trabajar conmigo porque vos tampoco no vas a querer saber nada. Y Michael ahí, mira, jovencito, ¿verdad? Sé que sí, pero por favor, no, déjeme. Mira, no pierdas tu tiempo. Y Michael sigue insistiendo y dice, bueno, sí, nos vamos a encontrar, pero tráeme algo. Un sueño, una imagen, algo. Y Michael llega a la oficina que está pintada de un verde de hospital asqueroso, ¿verdad? Ahí estaba sentado Robert Langs, ¿verdad? Sentado ahí esperando. Y Michael dice, pero no hay nada, un abracito, algo, por favor, algo de calidez. Nada, ahí sentado. Y le dice, ¿y qué me trajiste? Aunque no vas a querer saber. Entonces Michael le trajo para supervisión, ¿verdad? Imagínense, para eso fue la meta.
Bueno, una paciente mía tuvo esta cierta fantasía, sueño, de que ella estaba manejando y pasando por la carretera había árboles que habían sido arrancados por las raíces. ¿Okay? Molti, non soltanto uno, molti. Muchísimos árboles. Entonces, Robert Lange le pregunta a Michael, ¿sabes lo que significa? Significa. Y Michael dice, no, sí, no lo vas a poder saber tampoco. Y Michael ahí esperando para ver qué es lo que va a decir este señor Lange, ¿verdad? Okay. Ma mi ha detto, il significato è ovvio. Il significato è ovvio. Claro. La donna ha avuto un aborto naturale. No, non è un naturale, aborto, un aborto. Parecchie. E molti. Prima ha detto un aborto, dopo ha detto molti aborti. Sí. Así que nosotros vemos, ¿verdad? Inmediatamente vemos cuál es el tema, ¿verdad? La imagen te dice que esta mujer había tenido un aborto, y no solo uno, pero seguido con varios abortos. He said, did you know anything about it? I said, no. He said, you wouldn't. Y entonces Robert Lange le pregunta a Michael, ¿y sabes si ella tuvo abortos o algo así? Michael dice, no. Y dice, sí, ¿viste? Bueno, podrías haber sabido porque sos. No lo quiero decir porque... Said, go back. We'll begin supervision. You come back next week and you find out what happened. So I go to the next appointment with the patient because I knew nothing about this. I knew nothing. And the patient comes back next week saying that last week was a very difficult session. I said, well, for who? For me. It was different. I don't know what the hell was going on. And he said, well, I just got back from having my maybe fourth abortion. Entonces, and I said, oh my God, like the way Kaufman did with the urine and the whatever. I said, how did he know? And I said, I'm going to find out how he knew. I want to, of course, help the patient, but also, how did he read the symbolic language of that dream so accurately without knowing any information? He knew what was going on. Entonces, Robert Lange le dice a Michael, bueno, mira, vamos a empezar. Quiero saber qué es lo que pasó en la próxima cita que tenés con tu paciente y vamos a seguir viéndonos. Entonces, Michael se encuentra con la paciente y ella le dice, fue una sesión muy, muy difícil para mí. Y Michael en sí mismo pensó, para mí también, porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces la paciente le dije, sí, porque después de eso fui y tuve mi cuarto aborto. Entonces Michael se dio cuenta a fondo cómo el idioma simbólico, ¿verdad? Del sueño, de una imagen, te deja entrar en el mundo, así que podés saber lo que está pasando en la vida de alguien sin saber los datos, sin saber nada, solamente a través de los sueños. So I go back to the next session and say, how did you know? And he said, well, look, maybe you'll learn something through supervision. Maybe you'll learn something about clinical work in the unconscious. He said, it's clear. He said, the dream was giving you a portrait of the actual physical experience of the abortion, free of the religious overtones, free of cultural overtones, free of family overtones, free of any complex, and let me use that language, but free of any emotional stuff around it. It's a clear representation of something was being removed by its roots, which is exactly what happened, he said, with the experience. And he said the fact that it was multiple trees, it said there were multiple abortions. And it was just, when you see something so profound and so brilliant, you say, oh my God, how, either you can have two responses. Oh my God, either you can say it's crazy, it was just a lucky guess, which it wasn't, because I saw Kaufman did it. And I came to find after time, Lange did it repeatedly, that kind of brilliance and accuracy. Or you could say that number two is, well, it's brilliant, I can never do it. Or my psychology always says, if you did it, I want to get there. Not because of power, but I said, if it's possible to play the beautiful music, maybe I can try it.
You know, if I was a kid as an athlete, if you can do that shot or that jump high, I would try it. And it was never about competition. I was saying if it was possible. But this is not competition. This was, oh my God, like, God, it just dawned on me. So with the connection, the same way with that little boy looking at the sunset, I wanted to know what he was experiencing. He knew it. Langs and Kaufman knew what the person was experiencing by the image. And unfortunately, many people said, oh, how arrogant they are. And how is it arrogant if it's accurate? And it's not trying to say, oh, I know what it means. It's not the point to say, I think it's highly likely that it's a pancreas, it's a prostate, it's the retina, you know, whatever you do medically. That was the brilliance of these people. And I thank God every day that I had the experiences to work with these two pioneers. And, you know, Luciano's question is beautiful because it really allows me to go through the lineage that created what we have now over the past 40 years. And these are two of the major stones, the major, you know, like in Christianity, building on the stone, you know, St. Peter and all that. These are two major stones. And what it was about psychic representation. That's the term we've used in our community now. Psychic representation, that they were able to hear how psyche would tell a story of wonderful beginnings, a story of a terrible beginning, a story of riches, a stories of poverty, a story that says, I don't think you should begin. The story says, yes, go forward and prosper. They read it and they said, my God, if psyche is telling a story that accurately, like with the little boy, I didn't know what he was thinking or feeling. And you know, maybe now they have ways. I know they have ways to translate brainwave patterns. I believe they do, to translate brainwave patterns into language. That's what they were doing. They were translating the language, the symbolic expression of psyche. They were reading the language and the experiences that generated those kind of images. I said, oh my God. And there were many brilliant people that I was working with. No one, my experience, I just say my experience, okay? I hadn't met anyone that was able to translate on that level. Okay. Let me catch breath, okay? Bueno, para conseguir esto, ¿verdad? Cuando Michael volvió a la oficina con Robert Langs y le dijo, pero ¿cómo supiste esto? Quiero aprender. Y esto es el punto. Ustedes saben, yo no traduzco palabra por palabra, yo les doy el contenido de Michael, porque Michael, él sí quería aprender no solamente para ayudar a sus pacientes, pero él quería aprender. Si Robert Langs y Jorn Kaufman podían demostrar que hay algo objetivo en una imagen, en un sueño, en lo que sea, que uno puede descifrar y traducir, Michael quería aprender. Si él puede llegar, quiere decir de que hay algo que se puede. There's something that could be understood. Hay algo que se puede entender, comprender y traducir. Y cuando veía a ambos, a Jorn Kaufman y a Robert Langs, que cada vez con gran perspicacia y con razón podían traducir las imágenes objetivamente, Michael dijo... Es un mensaje específico. Sí. Mensaje específico. Con un mensaje específico, no solamente lo que yo pienso, lo que creo, pero hay algo que se puede entender como esto, diabetes, esto, aborto, ¿verdad? Porque las imágenes te hablan, son representaciones de la psique, ¿verdad? Representaciones psíquicas que Langs y Jorn le podían dar las herramientas para poder traducirlos, porque Michael, ustedes tienen que ver, él quiere aprender, quiere saber, y cuando vio que habían dos personas que sabían, ¿verdad? Porque Michael como atleta veía a alguien que tiraba la pelota así, él quiere también aprender. Y uno puede tener dos actitudes, ¿verdad? Cuando lo ve al genio de ambos, ¿verdad? Uno puede decir, pero esto es loco, tuvo una suerte tremenda este tipo. La verdad es que no, porque cada vez podían ver la representación psíquica que te daba la información específicamente al caso. Los sueños te dicen, mira, ahora en este momento podés, en este momento no podés. Es como decir, leer un rayo X, es decir, el hueso está roto aquí y no aquí,
¿verdad? Son los pulmones, ¿verdad? No el páncreas. Así que todas estas cosas te dicen, hay una posibilidad muy grande que sea esto ¿a través de qué? A través de esta imagen objetiva que contiene la información necesaria, que no es solamente lo que pensás y sentís. Y lo que se le ocurrió a Michael mientras estaba contando esto, ¿verdad? De Lange y de Kaufman, es cuando Michael tuvo esta intuición con el muchachito ahí, qué es lo que estaba experimentando, se dio cuenta de que, claro, que hoy día quizás haya instrumentos que uno pueda medir lo que está pasando en la mente, es que hay forma de entrar en ese campo específico, ¿verdad? Que las imágenes te pueden demostrar la experiencia de la psique, psychic representation, y que uno puede entrar y dar voz a esa experiencia, objetivamente, específicamente. And it was difficult because many people in the Jungian camps and other camps would just say, it's all arrogance. How do you know? Whatever. It's just arrogance. You can't know without the patient saying for you. And the analogy is, look, you get a CAT scan, you get a blood test. The blood test will tell you, many times what you may have, and it's the same with CAT scans or what do you call it, MRIs. The point is there is information. And I had an interesting conversation with someone about this the other night. I was giving a lecture, and they said, well, how do you know it's not arrogance and inflation on a part of the analyst to say it, like the urine in the blood? And it was a great question. And I said, number one, if it's accurate, if it's accurate. And I would think, I mean, it's a meaningful question. Do you say to the patient, you clear it, whatever? That's not the point. The point that I was always astounded, Michael, okay, that Michael was taken by was, oh my God, how did you know this? How did you know that how did you know the fish were there? You're in the middle of the ocean, or, you're 30 miles out. How did you know to go there? Because I'm a professional fisherman, and there you this area, because of the structure of the water, what's on the bottom, this is where the fish are. It all looks the same. It all looks the same, but they found that one spot, and then maybe have to move a mile this way, a mile that way, but they found that one area in 30 miles of open ocean, and you're catching fish. And this is, for me, look, everyone's different. For me, the issue of arrogance didn't come up. I was more taken by, oh my God, you read this accurate. Look at Sylvia. Sylvia speaks 5 or 6 languages. To me, it's I'm not going to say a miracle because it's hard work. It's tremendous. But the miracle is you cared that much to study that much, to learn. Luciano, understanding English so well, But the fact that somebody is trained so well, and it has such an ability. It's training. It's not just this nature. Just you sit back and wait. And intuition's wonderful. This was intuition plus years and years and years and years of study and training, and they were able to say from the image, I think this image is saying something very specific: urine, abortion, or whatever. The fish are here. 30 miles open ocean, the fish are here. Michael, este viernes dio una charla en el Instituto de Jung en Nueva York, me parece. Was it Boston or New York, the lecture that you just gave? Sorry, I was just thinking. Never mind. Yeah. Okay, en uno de los institutos de Jung, una charla, ¿verdad? In the ocean, thinking about it. You're in the ocean, that's it. Y uno de los participantes le preguntó a Michael, ¿pero no te parece que es arrogante decir que el analista sabe? Miren, es una pregunta muy buena porque hay una inflación en todos los analistas, en todos los campos, que yo sé, soy analista, psicoterapeuta y todo eso. Pero lo que le dijo Michael es lo siguiente. Mira, cuando vas al doctor y te haces un scan, nosotros decimos un CAT scan o un MRI, o te hacen un examen de sangre, o te sacan un radio X,
te dice específicamente es esto y no lo otro. Y Michael lo que encontró es que no es arrogancia, es que el grado de precisión, ¿verdad? De agudez, es esto y no otra cosa, ¿verdad? Así que no es un tema de arrogancia, de inflación, es decir, mira, esto, que es esta traducción tan precisa se puede aprender, ¿verdad? Y Michael mencionó que yo hablo varios idiomas, ¿verdad? Y lo importante es que hay algo que lo trae a uno a estudiar, a amplificar, a profundizar, que toma quizás la intuición que Michael tuvo sobre la alquimia y el ánima, ¿verdad? Que las palabras la agarraron, pero lo trajeron porque él quería aprender. Y eso es lo que estamos haciendo. Quizás la intuición, pero la energía de aprender, de estudiar años y años y años para poder traducir objetivamente qué es lo que está pasando. Y lo que le asombra a Michael, ¿verdad? Estos expertos que saben leer. Así que, por ejemplo, a Michael le encanta la pesca. ¿Okay? Entonces él sale con los pescadores que hace años y años y años, aún muchísimos años que él, ¿verdad? 40 años, y que dicen, mira, vamos a ir a 1 kilómetro de aquí, porque los pescados están ahí y no ahí. Y en estos 30, 60 kilómetros de agua abierta, ¿verdad? Ellos saben. Hay que estudiar. ¿Por qué? Porque vienen los pájaros, ¿verdad? Y van ahí y no aquí. Si hay pájaros, hay peces. Gente que sabe leer, ¿verdad? Decir, esta imagen es una imagen de aborto. Esta imagen es específicamente algo con precisión que uno puede, a través del estudio y el esfuerzo, poder decirle al paciente esto, no por arrogancia, es la imagen, querida. Y eso es lo que Michael sigue y sigue aprendiendo y enseñando. Estaba pensando cuando escuchaba esto, me acordaba, digamos, de que mi mejor amigo de la infancia es totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, es un ingeniero mecánico que es un gran pescador. Y yo soy pésimo pescando. Es muy gracioso porque él tiene, o sea, él es capaz de construir y modificar cualquier cosa, pero cuando es en la cuestión, digamos, en relación a la pesca, él es el que agarra y dice, yo voy a tirar para allá, ahí va, y es una cosa que pesca, y yo puedo estar horas mirándolo pescar, ¿no? Y no sacar absolutamente nada, por más que estén ahí los peces a la vista. Y pensaba esto, ¿no? O sea, claro, lo que Michael plantea es un poco, que lo hablé con él hace poco y le dije, porque él me preguntaba exactamente sobre la intuición, ¿no? Y esto que sabemos que puede haber una intuición introvertida y extrovertida, ¿no? O sea, que la energía venga desde adentro o desde afuera. Y pensaba, claro, o sea, estas dos personas, estos dos personajes tan importantes para Michael, o sea, han sido claramente, digamos, fundamentales en su forma, pero también esto que plantea él me parece muy importante, o sea, no es solamente una cuestión de la intuición, que puede ser una de las características de los tipos psicológicos de un analista, sino también la formación y el entrenamiento, ¿no? Clínico, que yo creo que Michael, si trabaja desde 1977, debe tener de sobra, y más con estas grandes personalidades que lo han acompañado, ¿no? Sí. Okay. So Luciano was reminded by your story that his best childhood friend from childhood, like from birth, basically, is a great fisherman. But this friend of his is a complete and total opposite from Luciano. So he is a mechanical engineer, can build things, right? They go fishing. The guy fishes. He says, I'm going to go there. And Luciano, for as much as he tries, no fish. So he just keeps watching this guy. There's something that he knows. Boom. Se muere de hambre el pobre Luciano. So, and so what occurred to him as you're talking is that between these two great people in your life, right? These two great mentors in your life, right? Yes, it can be by intuition, and you know that personality types are
introverted or extroverted, intuitive extroverted, or whatever, is that these two great personalities and these types, right, between the two of them helped in your very long formation and clinical training of bringing those worlds together. And if you want to look at archetypally, it was a couple of pieces. I mean, the great comment. Number one, it's the pelvis, the masculine. The other one that they both had in terms of typology was thinking. I came into this work, my intuition was just, when I did the testing, all the personality testing, intuition was just off the charts. Feeling was very, very high. And you couldn't find anywhere thinking. I had no thinking function. And it turns out that, one analyst I had was a mathematician. I didn't know it before I did it. Kaufman, I didn't know, was a physicist, and Lang was just a brilliant, brilliant thinker. And in many ways, you could see that, I could tell you another part of the story, that psyche put me in a domain where I had to learn how to think with some really gifted people. Now, in terms of what he's saying, okay. When I applied to the Institute, I had a dream before. And I'll tell you the dream, it's interesting. I dreamt my dream the day before the Institute. I had my interview, the admissions committee. I dreamt that there were 3 men on the committee. I didn't know who was going to be on the committee. I didn't know that there were 3 men on the committee. And I was having in the dream, I was in the interview, and 15 minutes into it, they said, leave. So I go out of the room with the 3 men, and I no sooner leave to sit down in the waiting room oh man, this is supposed to be, I no sooner get to the waiting room and say, okay, come on back in. This is the dream. And I'm thinking, oh my God, in 15 minutes, I must have blew this meeting. They said, we don't want you anywhere near us. So I walk in and they say, well, would you stand up, please? What? And each of them gives me a hug and says, welcome to the Institute. And they said, welcome to the Institute. And Luciano's very important observation. We also want to give you a library card for the Institute. A library card. So I go, I'm thinking about the dream. So I go to the real interview, the real live interview, and there were 3 men there. I have the interview. You got to think I'm making it up. I'm really not. Maybe 25 minutes into the interview, I said, would you leave now? So wait a minute, is this what's happened? Art, what is it, life and art? Does art replicate life, like repeat or whatever? I walk out, I leave the room to go to the waiting room, and within 5 minutes, I said, would you please come back in? As I'm walking in, they say, stand up. Exactly as in the dream. Each of them gave me hugs, said, welcome to the Institute. In the dream, they didn't give me a library card, but I now realize what the library card was, Luciano. It was the thinking function. With Lang's, with another analyst head as a mathematician, and Kaufman, the physicist. And it was all about the objective. Can you document you had it right? Do you see the dream? So all those stories are about, they were brilliant thinkers that brought Eros into, they had Eros. I mean, Lang's you couldn't find at the beginning, but I knew him personally, and it was one very warm man. Kaufman was really very warm too, but their work was very, very precise. So the dream really told the story of welcoming the 3 men, number one. So of course the 3 men, the next piece in the fairy tale is gonna be what? What word in the college course? L'anima. So it's like a fairy tale in some ways. Yeah. And look, thank you for this opportunity. So you, the translation, and Luciana for, kind of setting the course for us to go fishing and catch these fish today, I hope, But it was all there in that opening dream. It was all there, the 3 men, the missing piece, the feminine, and the library card. And then the real world interview matched almost perfectly, except there was no library card.
they didn't say anything about that in the dream, but it was clear that it was a thinking function that I really needed. That's the Assisi conference. For the first 11 years, we had all, as I said, all the scientists. And people would go, well, why? I said, I don't know. And it was learning how to think. And one of the things that people really respect about Assisi is that while there's tremendous passion, very much the Latin spirit and simpatico and the warmth and the family and the meals and the dance and all that great stuff, there's also a lot of wonderful scholarship. Really a lot of scholarship that has gone into this. Así que veremos, vamos a continuar porque Michael apreció muchísimo los comentarios de Luciano, porque la verdad es que capturaste, Luciano, en ese comentario lo que Michael experimentó con ambos Yoram y Robert Langs. Así que arquetípicamente lo que podemos ver que estando en relación con estos dos hombres, ¿verdad? Que estamos en el mundo de los padres, ¿verdad? Así que ese es el primer nivel. Los padres que lo saben llevar al hijo, a lo masculino, al mundo externo. Y lo que tienen que saber de Michael es Michael cuando le hicieron el examen de Myers-Briggs, ¿verdad? De los tipos, de los tipos psicológicos, es Michael tiene una intuición que ni cabe, ni entra por la puerta, ¿ok? Y sentimiento, como ven ustedes, ¿verdad? El calor, qué sé yo, esa alma, ¿verdad? Italiana, sentimental, todo eso, pero lo que le paga, lo que no tenía mucho era el pensamiento. La anima latina. El alma latina, exacto, un alma latina. Italiana, latina, y maybe even Russian sometimes just can't get to it yet, right? También lo ruso, ¿verdad? Pero hay que ver que con estos dos hombres, ¿verdad? Lo que Michael pudo hacer es entrar en este mundo con un matemático, un fisicista, ¿verdad? Que aunque ellos también eran muy cálidos en sus maneras, en el mundo clínico completamente objetivo, ¿verdad? Entonces, Michael lo que tenía que aprender a hacer era a pensar. No es que no tenía la ponencia de poder pensar, pero eso es lo que le faltaba y lo que Yoram y Langs le pudieron dar una estructura para que él pueda asentarse, ¿verdad? Verdaderamente en el mundo con todo. Entonces Michael cuenta lo siguiente. Es que antes de ir a la entrevista en el Instituto de Jung en Nueva York, tuvo el siguiente sueño. Y este es el sueño. Sueño que entro a la entrevista y en el cuarto hay 3 hombres sentados. Y que yo empiezo a hablar y después de 15 minutos me dicen, por favor, levántese y váyase y nos espera ahí en la sala de espera. Este es el sueño. Michael se sienta en la sala de espera y dice, pero la pucha, ¿qué pasó? Después de 5 minutos salen los 3 hombres y le dicen, por favor, entran. Y Michael, en el sueño, dice, pero yo, algo aquí no va bien, porque no me va a querer dejar entrar. Entra y los 3 hombres les dicen a Michael, por favor, párese. Y de a uno le dan un gran abrazo, les dicen la bienvenida al instituto y les dan una tarjeta para la librería, la biblioteca, ¿verdad? La biblioteca del Instituto de Jung. Eso fue el sueño. Al día siguiente, Michael se viste, ¿verdad? Va, entra. En el cuarto hay 3 hombres sentados en la mesa. Él empieza a hablar y después de 20 minutos les dicen, por favor, salga. Y Michael ahora ya está así, porque es exactamente lo que está pasando en el sueño. Entonces, lo que pasó en realidad era exactamente lo que había pasado en el sueño, pero los 3 hombres no le dieron la tarjeta. Ahora, eso, la tarjeta, claro, es la entrada al mundo del pensamiento, ¿verdad? Y ahora lo que podemos ver también en el sueño, que si hay 3 hombres, ¿qué es lo que falta? Es el ánima. Y eso es lo que estaba buscando Michael. Así que lo que podemos ver es que el mundo objetivo también con Eras
que se puede vivir y descifrar, y lo que vio Michael, lo que entendió, y por los primeros 11 años del instituto, él invitaba solamente a científicos, ¿verdad? Y le preguntaban, Michael, ¿por qué los científicos? Estamos en el mundo junguiano. Y él dice, no sé, ¿verdad? Así que el Instituto de Assisi, el trabajo de Michael es siempre, sí, uno puede ser muy cálido, muy simpático, tener esta alma, esta calidez, ¿verdad? Este alma latinoamericano, italiano, pero también un rigor académico, ¿verdad? Que no falta. Como yo estoy hablando, el logos y el eros juntos. Bien. ¿Continúo yo entonces? Ok. Estaba pensando acerca de que yo creo que igual va a estar conectado, no va a estar muy lejos, lo que sería los trabajos finales, las tesis que ha hecho en sus formaciones, ¿no? Propias, personales, como su PhD o su trabajo, digamos, como en Zúrich. Si podría comentarnos un poco sobre esas temáticas, porque yo creo que esas temáticas seguramente van a tener algún tipo de relación con todas las historias que nos está contando. So, Luciano is saying that if you could move on, please, to how these experiences really formed your work, your thesis, the work that you have brought forward, probably the synthesis of the academic and the lived experience. Okay. I think almost everything I do has been shaped by the work of the objective psyche. You know, how you can see objectively what a situation or a story is. And when I began the Assisi conference, it really wasn't about the objective, it was about the confluence. Okay, so let's begin there. I had a sense that, look, there was some relationship between matter and spirit, because what I found was that people in the world of matter didn't care about spirit. People in the world of spirit had trouble in the material world, like the people that cared about spirit had trouble shopping and money and all of that part of life. And like my family, I call them the masters of the material universe. They could fix anything with their hands and make great dinners, and the spirit part, it was there somewhere, but not, it wasn't really talked about. So it was trying to find a bridge between the two worlds. And I would say through the first 11 years of studying fields and dynamical systems and chaos theory and all that, what I think was uncovered was an underlying order to all this, and an underlying pattern, whatever word you want to use, a code, a código innato, código español, código, código innato, and underscoring everything from biology to our psychology to the unfolding of patterns, even relationships that we want to think, are each one may be different. There's an underlying pattern to each of them in most instances. And I wanted to find what these codes were. I mean, that wasn't the language in the beginning, but I realize now that's what the search was about. Yeah. And so I would say the work that we're doing today, and thanks for bringing up Russia, yeah, in Russia and other parts of the world, it's all about looking at what are these underlying codes that are shaping individual and collective life. So I think Kaufman's work with the objective psyche, absolutely brilliant, and it never stops informing me everything I do. Lang's work in understanding unconscious, two things: unconscious communication, the derivativo, la lingua di derivativo, and also unconscious experience. That the unconscious will never stop registering the effects of our actions. Much like in the story Dorian Gray, where everything he did is captured in the portrait. He, more than anybody I've ever met, was able to talk about the ongoing presence and effects of what we've done with our life.
not only what's done to us. See, that's where psychology, it's all about, unfortunately, a lot of it's a victim psychology, what was done to us, which of course is profound and powerful, but we forget what we've done to our kids, what we've done to our spouse, what we've done as well to people that we love, and where we've committed betrayals. Lange he really talked about, in that sense, he was very close to Jung about the presence of evil in the psyche. I mean, these are rough words to use. But when Jung talked about objective evil and Lange talked about, look at your guilt. He was one of the few that really, really talked about unconscious guilt over things that we've done. His work was not just about, look what was done to you. Oh my God, Luciano, look what your parents did. Michael, Sylvia, look what, and that, yes, that's a part of it. That's a part of it. But more powerful as a shaper is what we've done. Then you add the Jungian piece to that, that what is the archetypal code of our life? What's the destiny piece that wants to be expressed, maybe in part in relationship to these traumas that we've experienced? Maybe something maybe it's the work we've done on trauma that helps us get there. I mean, all of that has shaped my life tremendously. And, you know, when we do the course of Voice of Psyche, which is probably one of the premier things that we do, it puts together all these threads, the Kaufman thread, the Lange's thread, the Jungian thread, the science thread, and it puts it together. It's a nice rug. It's a nice tapestry. Ok, muy bien. Bueno, vamos a llevar las experiencias personales a las experiencias y el trabajo de Michael, que verdaderamente es basada específicamente y completamente en la noción, la creencia y la experiencia de la psique objetiva. Porque para Michael, can I tell the story when you were in Assisi about the confluence? Oh, yeah, please. Okay. Esto no lo dijo Michael, pero como yo conozco la historia, Michael de bien jovencito, cuando fue a Assisi, ¿verdad? De joven, fue y se sentó ahí en una de las paredes preciosas, ¿verdad? Que veías toda Assisi y de repente la voz otra vez le dice confluencia de la materia y el espíritu. Y Michael no sabía nada de eso. Pero, y como vamos a ver también más tarde, hablaremos de su libro El Código Innate y el otro libro que escribió, es que Michael siempre el interés fue en ver la confluencia entre la vida material y la vida del espíritu, porque hay la gente que vive en el mundo material, ¿verdad? Michael dice que la familia de él son maestros de el universo material, pueden poner mano y arreglar todo lo que se les aparezca, ¿verdad? Son maestros. Y hay mucha gente que son maestros de la vida material, cuando el espíritu no saben nada, y los que están en la vida del espíritu no pueden ir a hacer las compras, pierden las llaves, no pusieron la cartera, ¿verdad? Entonces Michael siempre quiso hacer este puente entre la vida de la materia y el espíritu. Y eso no se habla de eso, ¿verdad? De hacer un puente entre estos dos mundos. Así que cuando los primeros años, mirando el mundo de los campos campos interactivos dinámicos, los sistemas de la teoría de caos, ¿verdad? Vio que bajo de todas estas cosas había una orden, ¿verdad? Un mundo ordenado, arquetipal, que existe y que se puede discernir, ¿verdad? Y eso es el puente entre la materia y el espíritu que se expresa, ¿verdad? Entonces, sabiendo que hay una orden arquetipal que existe en la psique, en este mundo, patrones, ¿verdad? Códigos innatos, sea en la biología, sea en las relaciones humanas, sea en la evolución y el desarrollo de una persona, de una idea, de la personalidad, ¿verdad? Todo esto, estos códigos se pueden encontrar, existen, son objetivos y se pueden discernir. Entonces, mira, cuando encontramos los códigos de una vida, podemos ver qué es, y esto
ahora está trayendo los hilitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que existe en este mundo misterioso, ¿verdad? Entre materia y espíritu. Y cómo podemos ver no solamente lo que nos han hecho a nosotros, que es una psicología de la víctima y que es muy importante, porque las criaturas y la gente son víctimas, pero más importante y más duro y más profundo es el trabajo objetivo de ver qué hemos hecho nosotros. Y eso Lange y Kaufman los dos, ¿verdad? Porque también Jung habló del mal que existe, ¿verdad? Arquetipal. Y ese mal también existe en los seres humanos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver el efecto de nuestras fallas que hemos hecho. Y el mundo psicológico ahora siempre, hoy lo que te hicieron a vos, lo que te hicieron a vos. Y el trabajo de Michael es traer los hilitos de lo que trajo Kaufman, la imagen objetiva que la podés leer a través de los sueños, las fantasías, las imágenes, los narrativos, el mundo de Lange, que es un mundo de dos cosas. Una, poder traducir a través de derivativos, ¿verdad? ¿Cuál es la comunicación de la psique? Que la psique te dice, el mundo consciente te dice A, pero el mundo inconsciente, la psique lo experimenta y es X, completamente diferente. Y el segundo punto que trajo Lange, que es parte de lo que Michael enseña y hace en su práctica, es que la psique nunca va a parar de comunicar la experiencia de la psique misma, ¿verdad? Entonces, aunque sea difícil, ¿verdad? Parte de este trabajo es ayudar a la gente a discernir, sí, esto fue el efecto de lo que le hiciste a tu esposa, de lo que le hiciste a tus hijos, ¿verdad? Sí, lo que te hicieron a vos, sí. Pero es tomar una responsabilidad, just adding the ethical component, es también ayudar a alguien a tomar la respuesta, la posición ética, ¿verdad? De decir, sí, yo hice esto. Así no cargamos el efecto de la culpabilidad inconsciente. Así que lo que dice Michael con este trabajo, ¿verdad? Es cuáles son los códigos arquetipales en la vida que nos ayudan a estar relacionadas al trauma de nuestras vidas, ¿verdad? Así que esos tres hilos, el de Kaufman, el de Lange y el de Jung, ¿verdad? Es como tejer, como dije antes, un serape muy lindo, ¿verdad? Que rico y lleno de color, también con mucho sentimiento. Poder pensar, hay que saber tejer, pero hay que tener la materia para tejerlo. Estos comentarios, digamos, de las influencias, ¿no?, que ha tenido Michael a lo largo de su vida, me hace pensar, a partir también de la idea de que en todas sus publicaciones, en sus artículos, que después los interesados pueden, digamos, acceder a ellos, que son bastantes, me llama la atención mucho, obviamente, la presencia de, en los títulos, la palabra arquetipo, y pensaba sí, en este caso, porque él no lo mencionó nunca, y quería saber si hay alguna influencia de Hillman, ¿no?, de James Hillman, o de algún otro representante de la escuela arquetipal, que es mucho más común en sus desarrollos, digamos, en Estados Unidos que, por ejemplo, en otros países. Okay. I'll translate that, and I forgot to mention something, okay? So what Luciano would like to know is, in looking over the curriculum and all of your publications, both articles and the books that you've written, that the word archetypal appears in everything. And he's wondering if outside of the people that you've mentioned, have there been other people such as Hillman or others here in the United States that have influenced United you? States, you said? Yeah, either in the United States or others. Other places, yeah. Yeah. Pero while you're thinking about that, I forgot to translate something. También mientras Michael considera eso, yo me olvidé decir de que uno de los cursos más poderosos que ofrece el Instituto Assisi es la voz de la psique, en la cual el entrenamiento es poder ayudar a través de los derivativos lo que está diciendo psique sobre la experiencia de la psique misma. Así que lo siento, eso se me cayó.
No. Presente, okay. So, right. Influences, other. Yeah. Tiny little stones to add to this, or not tiny, but other building stones. When Edward Christopher Whitman gave a number of courses that he took, one thing he talked about was, that I remember in particular, that shaped, that I took away. He talked about how every sexual perversion was at one time or another in history a spiritual experience or a rite of passage. And it was an incredible series of courses. It wasn't the course, it was part of a class he was teaching. And he talked about different, again, so-called perversions. And one I never forgot was when he said, you take, say, some men that go to a dominatrix. I mean, I know this is a controversial conversation, but the point I was getting at was he said, what do you think is a profile of the men that go to a dominatrix? And he went on to explain that the men had a terrible relationship with the anima, that they could never submit to anything because they're always in control. They're always controlling company, controlling millions of dollars, and never could be vulnerable. There's no vulnerability for the big boss, the corporate boss. And he said, but in the psyche, and that's, I don't care about the sex part, that's not the issue, but that's the example he gave with the sexual world. He said, in their soul, in their heart, they need to have the anima take over sometimes because they're always in control. The anima is down here. And he said in the experience, it was reversed, where the anima was controlling. I'll tell you what to do. I'll tell you what to wear. I'll tell you when you can do whatever. That was one piece. Okay. Sylvia Pereira, one of the analysts in New York, gave a course, a very important course for my training as well, in Celtic mythology. And I remember I was so I read everything. I was a good student. I read everything I could on Celtic mythology. But the point that she got at was that the Celts knew about the other world. They knew about un altro mondo. And everything from going to war to the spiritual practices to the libations and all of this, the stories were always about an awareness of the other world that was there. That was another big stone for me. Perhaps one of the major stones is also Van Franz's work. Van Franz is the Grand Dame Jungian analysis. Her work is probably the best when it comes to archetypal patterns. I mean, her work is all about this. And I remember the first book, let me get the year, hold on. I actually bought this book in Zurich. Okay, while you do that, I'm just going to give back. Okay, entonces, estos son más piedras, ¿verdad? Porque anteriormente le había dicho las dos piedras, ¿verdad? Que forman la catedral, digamos, que era Kaufman y Langs. Ahora, otras piedras que han construido el hogar, ¿verdad? La casa de Michael era Edward Whitman, que le dio mucha forma al pensamiento de Michael. Y fue lo siguiente, en parte de una clase que estaba enseñando Whitman, estaba hablando sobre las perversiones sexuales. Y les dijo a la clase, mira, olvídense de lo moral y de todo eso. Hay algo, hay un sentimiento, tiene sentido. Así que, ¿cuáles les parece que es el perfil de un hombre, porque está hablando de los hombres, que van a las dominatrices, ¿verdad? Y se submisen, se ponen en sumisión a la dominatriz que le dice, ponete esto, sácate esto, toca aquí, no toques aquí, así, esto y lo otro. Entonces, lo que dijo Whitman es no sobre lo sexual, pero arquetípicamente, ¿qué es lo que se está expresando aquí? Y estos hombres eran hombres muy, pero muy poderosos que tenían que tener control sobre cada aspecto de la vida, porque eran directores de firmas internacionales, poderosos financieros que no tenían una relación con el alma, con el ánima, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Okay? No perversión, pero lo útil es que la psique misma requiere un balance, ¿verdad? Exactamente. Es algo en la psique que se está expresando, ¿verdad? Así que en este momento el mundo se da al revés y es el ánima que le dice al hombre,
ahora tenés que someterte, ahora tenés que ser vulnerable, abierto, porque en el mundo no puede pasar nada. Entonces, eso fue algo muy importante de formación para Michael también, ¿verdad? Es que en la psique hay estos elementos que se necesitan y se expresan en una forma, ¿verdad?, que nosotros lo llamamos perversa, pero que no lo es porque es necesaria. Y lo segundo, la segunda persona, fuera de lo que hemos hablado, es Silvia Perrera, y ella es experta en la mitología céltica, ¿se dice? ¿Céltica? ¿Sí? Céltica. Céltica, gracias, céltica, ¿verdad? Y a través de las escrituras y sus charlas, ella conocía todo sobre las prácticas espirituales, cómo se preparaban para ir a la guerra, cómo vivían, porque ellos, los célticos, conocieron a fondo el otro mundo, ¿verdad? Este mundo que Michael tuvo la intuición que existe, ¿verdad? A través de los idiomas en su casa, otro mundo. También aquí en la forma escolástica académica encontró una ponencia que hablaba sobre la realidad de este otro mundo y de un pueblo o una cultura que lo conocía a fondo. Así que él compró un libro en el, what year now we're to your book now? No, claro que no, esperen. ¿Cómo me voy a olvidar de Van Franz? Y ese es el libro que fue a buscar, ¿verdad? Porque Van Franz, la gran dama, la ponencia, pero última de los patrones arquetipales a través, que podemos leer a través de los cuentos de las hadas, ¿verdad? Cuentos de hadas. So in terms of influence, when I went to Zurich, right, interpretation of fairy tales, the original. What year, Sylvia? Okay, 1930, for you? 73. I 73. bought it when I was there in 1975. Así que Michael, cuando estuvo en Zurich en el 1973, compró ese libro, La interpretación de cuento de hadas. And what her work has added to this so profoundly is that there's an archetypal pattern to the story. When she would begin the first line of a fairy tale, like we did the piece Marcellino, Panellino, sí. and it begins with a mother left a boy at a monastery. She left the boy, and she left. The story is already told. It's a holographic telling of a story in that one little piece. That's where she was brilliant, and that's what I continue to be enriched by her work. That you say, well, how would she know? Well, because there's a pattern, and you can read the incomplete expression of a pattern by the opening of a pattern. Do, re. A mother leaving a boy at a monastery. Already there's a whole story. There's a story there. And it's not about prediction. It's saying there is an incomplete expression, okay, of the larger pattern in the opening. And that continues to impact. So she, along with the other people, have been major. Where Hillman comes in, I heard you mention Hillman. Where Hillman's brilliance is he I think really understood more than many the objective functioning of the different archetypes, that each archetype functions in a specific way. That's what I take from him. And the other big piece is when he said, it's not what archetypes we have, it's what archetypes have us. That's and you know, so I've taken a lot. His book on God, there's so many books he wrote. So yeah, his work is important. Where I think the trouble with Hillman comes in, not Hillman, but people that translate Hillman in America anyway, is for some reason, I think he worked at the objective of Hephaestus, of Circe, of the Argonauts. He saw that there was a particular story. For some reason in the States, the people that love Hillman's work seem to translate it to the sense that archetypes can mean whatever we want them to mean. Soggettivo, non oggettivo. Hillman caught the objective aspect of a story. Hephaestus is a particular story. Athena is a particular story.
Hermes is a particular story. Somehow that's gotten shifted when people say, I love Hillman, I'm an archetypal, whatever they call archetypal, whatever in the Hillman world. It's all become so subjective. Mm-hmm. So I think the brilliance of Hillman's work in America has been reduced to that. His work was brilliant. He was one of the greats in that. So yeah, he has another big stone in the work of the Assisi community, especially around the objective of each image, but also the fact that the archetypes have us. And when he said the archetypes have us, some very particular archetypal psychological component represented or expressed by the archetype has taken over the life of the individual. Yes, yes, yes. Okay, somebody may be taken over by, like Victor Krebs' talk recently on Pygmalion. Some people are taken over by that story and they play it out in their life time and time again in their marriages. I mean, we know these stories, don't we? You know? Okay. Así que elaborando un poquito más, que Michael mostró el libro, ¿verdad? Que lo compró en el 73 sobre Van Franz. Lo brillante de Van Franz es lo siguiente. Es de que ella fue la primera y la más perspicaz en cómo demostrar, ¿verdad? Los patrones, los códigos arquetipales que uno puede en un cuento de hadas, también en un sueño, lo que sea, con la primera línea ya tenemos el cuento completo, ¿verdad? Porque cada cosa sigue específicamente una cosa del otro. Y Michael usó el ejemplo de Marcelino Pan y Vino. ¿Ustedes conoces esa fabla? Explícalo para que... Okay. Porque ahí Bueno, va a haber diferentes... Okay. Marcelino Pan y Vino es una historia, un cuento de una madre que deja al niño, al chiquito, en un monasterio, ¿verdad? Con los monjas. Y ya, lo que podemos ver, una madre dejó a su hijo Marcelino en un monasterio. Ahí tenemos tenemos la expresión incompleta de algo que, ¿verdad? Algo se va a tener que completar. Así que va a tener que encontrar la madre, el femenino, ¿verdad? Que en este mundo masculino, si no, just going to tell them about the movie. Es una película, hay dos películas, una en italiana y otra en México. Me parece que la otra película es mexicana, pero ambos tienen el mismo tema. Y no es eso de hablar sobre este tema, es que Van Franz lo que supo hacer es, mira, con este pedacito ya podemos completar el patrón. ¿Okay? Así que lo que podemos decir con ella es que no es predecir, como si fuésemos sabios y podemos predecir que lo que cada patrón se expresa completamente y es un holograma, ¿verdad? Tenés este pedacito, ya ves la historia. Y eso es gran parte del trabajo de Michael, que le formó también estas piedritas, no piedritas como si fuesen chiquitas, pero sólidas para construir una manera de pensar, de enseñar y formular este trabajo. Así que cuando vemos a Hillman, lo que le imponió a Michael y lo que apreció muchísimo de Hillman es que la psique objetiva funciona específicamente en una manera, ¿verdad? Y que hay realidades arquetipales, ¿verdad? Que existen. Y lo más profundo, lo que dijo él, es no que solamente tenemos arquetipos, es que los arquetipos nos tienen a nosotros, nos agarran a nosotros. Es como este movimiento que pasó después de que Hillman falleció y la escuela de él, es que de ser cosas objetivamente, es yo pienso y creo que esto quiere decir esto, que podemos manejar el hubris, es decir, que yo puedo manejar mi arquetipo. The point of hubris, I think you're also implying that we can do anything with the archetypes. Y Hillman mismo nunca hubiese dicho eso. Y eso es lo que está pasando con la escuela de Hillman. Pero es que podemos ver
lo que dice Hillman, y Michael aprecia eso mucho, es que cuando podemos ver que la vida de una persona está posesionada por una experiencia, una forma de arquetipo, lo podemos ver, se expresa, porque fíjense que podemos ver que una persona como Víctor Krebs, y una charla, él es filósofo en Perú, también muy ponente en su trabajo, y de una charla sobre Pigmalión, ¿verdad? Que se enamora con la perfección que no puede tener con Galatea y construye a Afrodita, y a través de este sufrimiento puede tener esa relación con el ánima, pero lo vemos a matrimonios, ¿verdad? O el hombre y la mujer que está posesionada por algo y lo sigue repitiendo, ¿verdad? Así que Michael no está en el campo de reducir la gente que dice, ay, adoro a Hillman, ¿verdad? Pero que toma de su trabajo y lo reduce a otra cosa. En el mundo del Instituto de Assisi no hay reducción. Michael le da vida y nombre a la psique objetiva que se revela y se puede entender. Ok. We have about Tengo, porque nos queda poco tiempo, salvo que ustedes quieran que lo alarguemos, pero si no, 2 preguntas más. Una que sigue siendo desde lo personal, pero académico al mismo tiempo, y la otra ya es más sobre las actividades del instituto, ¿no? Esta pregunta te va a hacer reír, creo, Silvia, porque tiene que ver con algo que atravesamos nosotros también en nuestra entrevista, y tiene que ver con los famosos premios que han ganado. Así que Michael ganó. Fue seleccionado como uno de los 25 investigadores en todo el mundo que trabajó con el Club de Budapest y la Universidad Potsdam en Alemania, en el proyecto titulado Promoción de la Paz Planetaria a través de la Conciencia. Fue nominado al Gradiva Award por el artículo titulado Dinámicas morfogenéticas en la relación analítica, que yo quedé impresionado, ¿no? Por eso, por la Asociación Nacional por el Progreso del Psicoanálisis, y por el mismo también fue ganador del Vision Award. Entonces me gustaría que comentara, porque mucha gente no conoce estos premios y estas nominaciones, qué implican y qué cosas, digamos, presentó él, por qué lo hizo, cómo surgió, digamos, esa historia, esas historias. Eso como el último comentario, digamos, para Exacto. traerlo. Okay, muy bien. So what we're headed towards really, closing the interview, which has been just absolutely wonderful, to give you an opportunity, as you could hear what he was taking from your CV, all the things that you've won, all the prizes, all the nominations, and all of that, and how you would like to formulate talking about what drove you to that, and then also maybe tie it in with what the Assisi Institute offers. Well, I don't understand what drove me towards what. I don't follow that piece. So what was the driving piece that had you participate in all of these different and articles, and then perhaps kind of close it up with what the Assisi Institute offers and does in about 5 minutes. One of the pieces, just to put it there, is the work of Eric Neumann has profoundly influenced our work of the Institute. So let me just put that in. And that's a long discussion how powerful this work is. Okay, what's driving all this? One year in Italy, James Hollis introduced me to give my lecture. And he knows my work. We've been colleagues for many years. And he said to the audience, he said, the ancients had an expression for people that had this singular interest in one thing. And Michael has it with patterns. He looks at patterns in music, patterns in the stock market, patterns in fishing, patterns in everything. He said it's what's the ancients called divine madness. Divine madness. He said one of the best ways I could describe Michael. It's a divine madness that he is. I mean, unbelievably fascinated by the expression of patterns. And there's so many stories. But anyway, to answer the question, what's driving all this work from the beginning until now has been just fascination with these things that shape our lives.